Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de este tiempo, de esta temporada, en el cual estamos hablando acerca de la verdadera gracia. Amén. La verdadera gracia. ¿Por qué razón? Esto porque se ha levantado en estos tiempos una falsa doctrina en la cual algunos, no todos, pero algunos han empezado a caer, ¿no es cierto? Una doctrina que se hace llamar a sí misma el mensaje de la gracia, y esto no es en ningún sentido el mensaje de la gracia. A algunos que se han dado cuenta que es una mentira le llaman la extrema gracia, pero tampoco le quiero llamar a esta doctrina la extrema gracia, puesto que no tiene nada que ver con la gracia, ¿no? Ellos fingen ser la gracia, pero no son en absoluto nada de la gracia, no es un mensaje de Dios. Amén. Amén. Y tal vez antes de comenzar quiero hacer un paréntesis y decir por qué razón no pongo nombres o no digo qué personas son las que están siguiendo, qué pastores son los que dan este mensaje, puesto que como hermanos en Cristo Jesús, como hermano en Cristo Jesús, reconozco que dentro de estos mensajeros hay gente que es creyente, gente que ha recibido realmente a Cristo Jesús y que está dando este mensaje, pero están engañados, ¿ok? Y si hay un problema, los problemas se resuelven en casa. Si hay algún problema, no voy a estar acusando frente a esta cámara. Es una mala praxis que últimamente he estado viendo en la comunidad cristiana, que muchos pastores utilizan estos medios para acusar a personas. O sea, dicen fulanito de tal está haciendo este mal y dicen que Dios les ha dicho, y realmente esto se convierte más como en un programa de chismes, ¿no? Como cierto programa de chismes que está en la actualidad en nuestro país, Perú. Usted sabe que cierta persona que se hace llamar periodista o periodista que es cierto, difunde un hecho real, un hecho cierto, pero sabemos que esto no es correcto. Es igual, eso está pasando entre los creyentes. Últimamente manifiestan o dicen cosas que son ciertas, pero no es la manera, no es lo correcto, no tienen el espíritu de misericordia y de verdad. Entonces usted fácilmente va a poder identificar este tipo de mensajeros, ¿no? Por eso aquí no estamos atacando a la persona, sino al mensaje. Usted ya tiene que ser guiado por el espíritu y a través de la palabra, que es más certera, va a poder diferenciar qué ministros están siguiendo un mal camino. Amén. Amén. Bueno, y nos habíamos quedado en Hebreos capítulo 9, el versículo 15. Hebreos 9, capítulo 9, el versículo 15, lo voy a leer. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y este es un mensaje muy importante, puesto que habíamos definido que dice, por eso, si está diciendo por eso es un mediador, ¿y de qué estaba hablando anteriormente? Para que pueda decir por eso. Y él explica claramente en Hebreos, probablemente ya lo he dicho Pablo, dice y habla acerca de la cruz del Calvario, acerca del pago por medio de la sangre. Entonces no está anulando en absoluto cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, sino que está diciendo que hay cosas que ya se han cumplido y por eso es un mediador de un nuevo y mejor pacto, obviamente. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque la falsa doctrina de la falsa gracia, y esto lo voy a aclarar mucho más adelante, dice que no tenemos nada que ver con todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces anulan absolutamente todas las cosas. Una de las cosas que anulan también es la ira de Dios.
¿ok? Y acá va a entender por qué anulan la ira de Dios, y por esa razón ellos no comprenden el Apocalipsis y dicen que Dios no se puede airar, Dios no es un Dios enojado, eso era un Dios ya del Antiguo Testamento. Pero si se dan cuenta ustedes en toda esta habladuría que ellos dan, rompe un hecho fehaciente que la palabra de Dios dice, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es Alfa y Omega. Él no cambia, Él no es hombre para que mienta. Él mantiene su posición y su postura eternamente, no va a cambiar. Pero ellos dicen que antes Dios estaba airado, ahora ya no. Una serie de cosas que realmente van en contra de la palabra de Dios. Por eso es que la escritura, y es probablemente Pablo, porque muchos creen que no fue escrito, Hebreos no fue escrito por Pablo, pero Pablo, y yo creo que sí ha sido escrito Hebreos por Pablo, y por eso estoy adjudicándole a Pablo en esta ocasión que estoy hablando, que es Pablo mismo el que se encarga de decirles, por eso es mediador de un nuevo pacto, por esto que está explicando, por aquello que está hablando en ese instante. Y por eso dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, está hablando por eso de la sangre, del pacto acerca de eso. ¿Por qué razón? Porque de otra manera, si usted me acompaña a Gálatas, el capítulo 3, en Gálatas, el capítulo 3, esta escritura de Gálatas capítulo 3, si se debería tomar como aquellos malos mensajeros de esta falsa doctrina llamada el mensaje de la gracia, pues a lo falso, ¿ok? Si se debería tomar como ellos dicen que debemos de tomar, es decir, que todo lo referente a la escritura antes de Cristo Jesús ya no es así, porque eso es del antiguo pacto y ahora estamos en un nuevo pacto, entonces todo eso está por envejecer y morir, porque utilizan la escritura misma para justificar su iniquidad. Si fuera así, ¿qué hacemos con esta escritura de Gálatas capítulo 3, el versículo 29? ¿Qué es lo que dice? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. A mí lo que me da gracia es que estos hombres, creyendo que todo lo del Antiguo Testamento ya no es porque es del Antiguo Pacto, y anulan absolutamente todas las cosas de la verdad, de los diezmos y de estas cosas porque pertenecen al Antiguo Pacto, les encanta usar Gálatas capítulo 3, versículo 29, que está refiriéndose a las promesas que se le hizo al patriarca Abraham. Pero si eso ya no sirve, entonces no sirve para nosotros, porque eso es del Antiguo Pacto. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cabería este versículo dentro de ese contexto en el cual anulamos todo lo que está en el Antiguo Testamento? Entonces no es válido. Entonces, ¿para qué en Gálatas lo menciona? Y recordemos que Gálatas está escrito ya cuando Cristo Jesús murió, resucitó y ascendió a la presencia y a la diestra de nuestro Padre. No tiene ningún tipo de sentido. Gálatas claramente dice, ciertamente el linaje de Abraham sois. Es más, está hablando del hombre que estuvo en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto. ¿Por qué lo trae a memoria? Porque no está anulando las cosas que están en el Antiguo Testamento. No está anulándolas. Simplemente la Escritura, una y otra vez, y esto habla en Romanos y Hebreos, afirma y dice y redice que hay cosas que estaban en el Antiguo Pacto, ¿ok? Cosas que estaban en el Antiguo Testamento que eran promesa de las cosas que iban a ocurrir y ya ocurrieron, y ese es Cristo Jesús muriendo por nosotros. Y esto refiriéndose al pacto para que uno pueda entender, porque sé que es un poco confuso. Si usted lee Lucas, el capítulo 16, ¿okay? va a entrar
y va a descubrir la historia del rico y Lázaro. ¿Quién no ha escuchado esta historia? Esta no es una parábola, hermanos, en Cristo Jesús. No es una parábola. ¿Qué era una parábola? Una parábola era un suceso de la vida real, pero narrado de tal manera que las personas lo puedan entender. Es decir, si vemos algo cotidiano en el día a día, yo agarro ese suceso que ocurre día a día y lo uso para dar un mensaje para que las personas me puedan entender. Eso es una parábola, ¿ya? Que, si se puede decir, es como una historia ficticia, pero basada en la realidad y en hechos reales, ¿no? Para usar, por ejemplo, si usted le quiere explicar a una persona acerca de, de estudiar, ¿no? De estudiar, que usted tiene que comprender, que usted tiene que estudiar bastante para aprender y cada día va a ser más fácil usar todo el estudio que usted ha tenido. Podríamos usar la cocina y decir, para tú estudiar es como cocinar, ¿no? Es como cocinar. Usted tiene que entrar y para cocinar tiene que agarrar todos los días la cocina y va a empezar a aprender y más adelante se le va a hacer más fácil. Al inicio va a ser muy difícil, pero más adelante le va a ser muy fácil debido a que usted ya tiene práctica en la cocina. Cuando usted esté usando este ejemplo para explicarle a una persona que al inicio tal vez le va a costar un poco el estudiar, pero después con la práctica se le va a hacer muy fácil. Usted está usando este ejemplo de la cocina. ¿Qué cosa podría ser esto? Una parábola. Claro que sí. Usted está usando un hecho de la vida real para poder explicar algo que en ese momento está queriendo que una persona entienda. Un tema que es muy difícil de explicar, pero con ejemplos de la vida cotidiana va a poder ser fácilmente entendible, ¿ok? Eso era una parábola. Pero esto que aparece en Lucas, el capítulo 16, acerca de rico y Lázaro, no es una parábola. ¿Por qué razón? Porque tienen nombres propios. El rico y Lázaro. Hay un nombre. Un nombre. Este no es un ejemplo de nombre, es una historia real contada tal como fue, ya con participantes en específico. Por eso dice Abraham, por eso dice Lázaro, el rico y Lázaro. No se dice el nombre del rico, obviamente para no avergonzar probablemente a la familia o a la descendencia de estas personas. Pero esta es una historia real que Jesús sabía en su preeminencia y guiado por el Espíritu Santo para que lo pueda contar. Lucas, el capítulo 16, desde el versículo 19, como les venía diciendo, narra la historia del rico y Lázaro. Y esta historia creo que ha sido escuchada por todos, la hemos visto infinidad de veces en la televisión, en dibujitos, sobre todo en Semana Santa pasan esta historia, tiene mucha moraleja, ¿no es cierto? Entonces es usado ampliamente por maestros, pastores y por una cantidad enorme de personas que quieren transmitir un tipo de enseñanza. Es bien sabido esta historia. Y en esta historia quiero que notemos justamente esto del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿A qué exactamente se refiere? Sí, esta historia plasma también eso. Y cuando usted lee, sabe que el rico era una persona que se fue al Seol, ¿no es cierto? Claro que sí, sabemos que el rico se fue al Seol y Lázaro se fue ¿a dónde? Muchos dicen al cielo, ¿no es cierto? No, Lázaro no se fue al cielo y eso dice claramente la Escritura. Leamos en Lucas capítulo 16, el versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo, ¿quién? Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. No dice al cielo, hermanos en Cristo, dice al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Quién? El rico. Lázaro
muere y es llevado al seno de Abraham. El rico muere y cuando abre sus ojos está en el Hades, en el infierno, en gran agonía, en gran sufrimiento. Qué terrible, ¿no? Usted al morir cierra sus ojos, abre sus ojos, como cuando parpadea y ya no se encuentra en la tierra, no se encuentra en un buen lugar, se encuentra en un lugar lleno de tormento. Eso es lo que ocurrió. Y esto nos muestra el antiguo pacto. ¿Por qué razón? Porque sabemos que Lázaro era un hombre justo. ¿Pero justo por qué? ¿Porque era bueno? No. Porque él confiaba en la salvación del Mesías como hombre del pueblo de Israel que era. Él practicaba, obviamente, lo que era el sacrificio de los animales en su pobreza, pero él no tenía nada y ya se murió y fue al seno de Abraham. No dice al cielo. ¿Y por qué dice el seno de Abraham? ¿Dónde estaba el seno de Abraham? Leemos lo que sigue a continuación. Entonces él el 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba el rico? En el Hades, en el infierno. Dice, alzó sus ojos y vio ¿a quién? A lo lejos, ¿a quién vio? A Abraham. Y no solamente a Abraham, sino también a Lázaro. ¿Dónde estaba el seno de Abraham entonces? ¿En el cielo? ¿En la presencia del Padre? No. El seno de Abraham se encontraba en el infierno. El seno de Abraham se encontraba en el Hades. Acá lo dice. No hay forma de discutirlo. No estaba el seno de Abraham en el cielo. El seno de Abraham no es sinónimo del cielo. El seno de Abraham era un lugar y un compartimiento especial en el infierno. Es más, no solamente Lázaro había llegado ahí, sino el patriarca Abraham. Es decir, ahí estaba Moisés, ahí estaba también Jacob, ahí estaba David, ahí estaban todos los santos del Antiguo Testamento, ahí también estaba Rebeca, Esther y todas estas mujeres que creyeron en un Salvador, en un Mesías para el futuro. No estaba en el cielo, ellos no estaban en el cielo, ¿ok? Y aquí podemos entender algo. ¿Por qué razón ellos no estaban en la presencia del Padre? ¿Por qué razón? Porque el Mesías o Jesucristo aún no había muerto y no había resucitado. No había limpiado a aquellos que habían creído en él de sus pecados. Lo único que hacía el sacrificio de los machos cabríos era cubrir el pecado de estas personas, y es a través de la fe que ellos eran preservados en este lugar, de tal manera que cuando ocurriese y viniese a ser hecha la promesa que es en Jesucristo, ellos saliesen de ese lugar. Eso es lo que ocurría. Por eso se iban al seno de Abraham, no se iban al cielo. ¿Por qué? Porque no eran dignos, pues. Nadie es digno de estar en la presencia del Padre. El único era Jesucristo, porque no tenía mancha ni arruga. Eso es el nuevo pacto. No se fueron al cielo, sino al seno de Abraham. Y obviamente, si usted sigue leyendo, va a darse cuenta que el seno de Abraham no era un lugar de sufrimiento, era un lugar bueno, era un lugar donde gracias a Dios tenían agua, era un lugar en donde gracias a Dios había aire acondicionado, estaban felices, contentos, alegres. No era como el lugar donde estaba el rico sufriendo en tormentos, que tenía gran sed. Y es por eso que le dice a Abraham, a padre Abraham le dice. Es decir, este rico era descendiente de Abraham, sanguíneamente. Le dice, padre Abraham, quiero un poco de agua. Manda que Lázaro, aunque sea una gota, unte en la punta de mi lengua. Él estaba con mucho calor, en gran agonía. Y él le dice, Abraham le dice que no se puede porque hay una gran cima, es decir, un gran abismo que lo separaba a él de ellos.
¿Ves? Estaban en el mismo lugar. Lo único que les separaba, ¿qué cosa era? Un gran abismo. No podían pasar ni ellos al seno de Abraham, ni los que estaban del seno de Abraham al lugar donde estaba el rico. No podían. No había forma. No podían llevar un poco de agua. Una vez al año tampoco, nunca, no se podía. Era un lugar completamente separado, que separaba el lugar de los justos, pero no justos por su justicia, sino justos por creer en el Salvador que iba a venir en el futuro. Por eso hacían continuamente el sacrificio de los animales. Y estaba también el otro lugar, que era el lugar de los injustos, porque habían muerto pensando en su propia justicia y en sus deleites. Ellos habían muerto así, como el rico. ¿Ok? Pero los justos, aquellos que se habían comportado, si así usted lo quiere poner, bien, no estaban en el cielo, estaban también en el infierno. No era un lugar de sufrimiento, porque estaba en un compartimiento especial que se llamaba el seno de Abraham. El seno de Abraham. Así que, bueno, me voy a seguir explicando esto la siguiente semana. Voy a seguir profundizando un poco más acerca del seno de Abraham y del Hades para que podamos entender cuál es el nuevo pacto. Amén. Amén. Bueno, eso es todo. Me despido recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.